4.7. Ampliación y sobreelevación en curvas horizontales y, o, geometría del seccionamiento en forma electrónica. Ampliación. La ampliación es la distancia adicional al camino en tangente que requiere un vehículo para poder girar adecuadamente, de acuerdo con las dimensiones permitidas y velocidad en el camino. La ampliación de la calzada en una curva horizontal es la diferencia entre el ancho determinado en la curva y el ancho de la tangente, como se muestra en la siguiente fórmula. Donde AC es la ampliación en curva, en metros ACC. Es el ancho de calzada en curva, en metros. ACT es el ancho de calzada en tangente, en metros. Consideraciones para la ampliación del camino. La ampliación mínima es de 0.5 metros. Para ampliaciones menores, se puede prescindir de estas y las de dimensiones subsecuentes se redondearán al decímetro superior. La ampliación tendrá una transición gradual en los accesos a la curva a fin de garantizar un alineamiento razonablemente suave de la orilla de la calzada para ajustarse a las trayectorias de los vehículos que entran o salen de la curva. En curva simple, la ampliación se aplicará en la orilla interior de la calzada únicamente. En curvas diseñadas con espirales, la ampliación se puede aplicar en la orilla interior o se puede dividir proporcionalmente a cada lado de la línea central. Para conocer la ampliación del camino, es necesario recordar el vehículo de proyecto. La tabla longitud de los vehículos de proyecto según el tipo de camino, aconseja para un tipo de camino C, utilizar como vehículo de proyecto un T3R3, con nomenclatura de E1594, con dimensiones de largo 18.5 metros y ancho de 2.6 metros. Conforme lo anterior. En la tabla 3-6 ampliaciones y anchos de calzada en curva, para caminos tipo C, considerando ancho de carriles de 3.50 metros y considerando un vehículo de proyecto de E1594, camión tipo T3 siglo III, de 18.50 metros de largo. Podemos identificar la ampliación de la calzada en curva que le corresponde a cada curva dentro del proyecto del camino, Tulapillas, San Andresito, entrando en la tabla con el grado de curva y la velocidad de proyecto. Para efectos del cálculo de curvas circulares del proyecto se utilizarán las ampliaciones de la tabla 004-6 ampliaciones, sobre elevaciones y transiciones para carreteras tipo C, recordando que el límite para considerarse una curva circular simple es de 3 grados 15 minutos, mayor a este grado, se considera curva circular en espiral. Sobre elevación. Es la pendiente transversal que se da a la corona hacia el centro de las curvas del alineamiento horizontal para contrarrestar, parcialmente, el efecto de la fuerza centrífuga. La sobreelevación se obtiene de la tabla 004-6 ampliaciones, sobre elevaciones y transiciones para carreteras tipo C. Ampliación y sobreelevación de una curva circular ya sea simple o espiral. Para calcular la ampliación y sobreelevación, se tienen los siguientes elementos geométricos de la curva. Donde TT1 es la tangente de transición de entrada. TT2 es la tangente de transición de salida. PC es el principio de curva. PSM1 es el punto de sobreelevación máxima de entrada. PSM2 es el punto de sobreelevación máxima de salida. PT es el principio de tangente. LE es la longitud de la espiral. SN es la sobreelevación normal. S máxima, o San C, es la sobreelevación máxima. AC es la ampliación máxima. La longitud de la espiral va de los puntos de sobreelevación máxima de entrada y de salida a los puntos de tangente de transición de entrada y de salida respectivamente. Los puntos N1, N2, N3 y N4 son puntos que se sitúan a una distancia n de los puntos de transición de entrada y de salida que se define como. El valor de n es igual a la distancia de los puntos de transición de salida y de entrada, esto es igual a la sobreelevación normal, por la longitud de la espiral entre la sobreelevación máxima. Para continuar con el cálculo de ampliaciones y sobreelevaciones, se tienen las siguientes fórmulas. Tangente de transición de entrada es igual al principio de curva, menos la longitud la espiral entre 2. El punto N1 es igual a la tangente de transición de entrada, menos la distancia de transición N. El punto N2 es igual a la tangente de transición de entrada, más la distancia de transición N.
El punto de sobreelevación máxima de entrada es igual a la tangente de transición de entrada más la longitud de espiral. El punto de sobreelevación máxima de salida es igual a la tangente de transición de salida menos la longitud de espiral. Tangente de transición de salida es igual al principio de curva más la longitud la espiral entre 2. El punto N3 es igual a la tangente de transición de salida menos la distancia de transición N. El punto N4 es igual a la tangente de transición de salida más la distancia de transición N. En el proyecto del camino, Tulapilla-San Andresito, concadenamiento, 0 más 3 ceros, A, 3 más 60, el alineamiento horizontal está conformado por curvas circulares simples y en espiral. En el cadenamiento, 0 más 177.650, tenemos una curva en espiral, con un grado de curva de 6 grados, 30 minutos, 0 segundos, con una ampliación de calzada de 90 centímetros y una sobreelevación del 9.8%. Los elementos geométricos de esta curva fueron calculados previamente, como se muestra. En AutoCAD se visualiza la curva del cadenamiento, 0 más 177.65, con un TE en el cadenamiento 0 más 108.33 y un ET en el cadenamiento 0 más 245.16. Procedemos con el cálculo de ampliaciones y elevación de la curva circular simple en espiral del kilometraje, 0 más 177.650, con grado de curva de 6 grados, 30 minutos, 0 segundos. La sobreelevación normal es del 2%. Ampliación de calzada de 90 centímetros. Sobreelevación del 9.8%. Longitud de espirales de 55 metros. TE. Está en el cadenamiento 0 más 108.33. ET. Está en el cadenamiento 0 más 245.16. ET. Está en el cadenamiento 0 más 245.16. El valor de N, distancia de los puntos de transición de salida y de entrada. Sustituyendo valores en la fórmula tenemos que N es igual a 2% por 55 entre 9.8%, dando como resultado 11.22 metros. Punto N1. Procedemos a sustituir N1, y este es igual al cadenamiento, 0 más 108.33, a este le restamos 11.22 metros, y se obtiene como resultado el cadenamiento, 0 más 69.61. Punto N2. Procedemos a sustituir N2, y este es igual al cadenamiento, 0 más 108.33, a este le sumamos 11.22 metros, y se obtiene como resultado el cadenamiento, 0 más 119.55. Punto N3. Procedemos a sustituir N3, y este es igual al cadenamiento, 0 más 245.16, a este le restamos 11.22 metros, y se obtiene como resultado el cadenamiento, 0 más 233.94. Punto N4. Procedemos a sustituir N4, y este es igual al cadenamiento, 0 más 245.16, a este le sumamos 11.22 metros, y se obtiene como resultado el cadenamiento, 0 más 256.38. Para el cálculo de sobreelevaciones y ampliaciones se recomienda el uso del siguiente formato, donde se muestra el resumen de todo lo calculado anteriormente, pero nos ayudará a calcular de manera más eficaz las ampliaciones y sobreelevaciones de las curvas circulares en espiral del proyecto. En el cadenamiento, 0 más 861.53, tenemos una curva circular simple, con un grado de curva de 6 grados, 0 minutos, 0 segundos. Con una ampliación de calzada de 60 centímetros y una sobreelevación del 6.4%. Los elementos geométricos de esta curva fueron calculados previamente como se muestra. En este caso, se cuenta con un apartado programado para ampliaciones y sobreelevaciones, por lo que se proporcionan los datos necesarios, PC y PT, proporcionados por CivilCAD. A continuación, los datos obtenidos se comprobarán con las fórmulas antes mencionadas. Procedemos con el cálculo de ampliaciones y elevación de la curva circular simple del kilometraje, 0 más 861.53. La sobreelevación normal es del 2%. Ampliación de calzada de 60 centímetros. Sobreelevación del 6.4%. Longitud de espiral de 39 metros. PC.
Es el cadenamiento 0 más 785.010. PT. Es el cadenamiento 0 más 923.360. El valor de n, distancia de los puntos de transición de salida y de entrada. Sustituyendo valores en la fórmula tenemos que n es igual a 2% por 39 entre 6.4%, dando como resultado 12.19 metros. Tangente de transición de entrada. Sustituimos valores en la fórmula y tenemos que, al cadenamiento, 0 más 785.010, le vamos a restar el cociente de 39 entre 2. Obtenemos como resultado el cadenamiento, 0 más 765.51. Punto N1. Procedemos a sustituir N1, y este es igual al cadenamiento, 0 más 765.51, a este le restamos 12.19 metros, y se obtiene como resultado el cadenamiento, 0 más 753.32. Punto N2. Sustituimos a N2, y este es igual al cadenamiento, 0 más 765.51, a este le sumamos 12.19 metros, y se obtiene como resultado el cadenamiento, 0 más 777.70. Punto de sobreelevación máxima de entrada. Sustituyendo valores en la fórmula, esta queda de la siguiente manera. Al cadenamiento, 0 más 785.010, le sumamos el cociente de 39 entre 2. Así obtenemos como resultado al cadenamiento, 0 más 804.51. El punto de sobreelevación máxima de salida. Procedemos a sustituir valores en la fórmula, esta queda de la siguiente manera. Al cadenamiento, 0 más 923.360, le restamos el cociente de 39 entre 2. Así obtenemos como resultado al cadenamiento, 0 más 903.86. Tangente de transición de salida. Sustituyendo valores en la fórmula de la tangente de transición de salida, esta queda de la siguiente manera. Al cadenamiento, 0 más 923.360, le sumamos el cociente de 39 entre 2. Así obtenemos como resultado al cadenamiento, 0 más 942.86. Punto N3. Procedemos a sustituir valores en la fórmula para N3, esta queda de la siguiente manera. Al cadenamiento, 0 más 942.86, le restamos 12.19 metros. Así obtenemos como resultado al cadenamiento, 0 más 930.67. Punto N4. Sustituyendo valores en la fórmula de N4, esta queda de la siguiente manera. Al cadenamiento, 0 más 942.86, le sumamos 12.19 metros. Así obtenemos como resultado al cadenamiento, 0 más 955.05. Para el cálculo de sobreelevaciones y ampliaciones se recomienda el uso del siguiente formato, donde se muestra el resumen de todo lo calculado anteriormente, pero nos ayudará a calcular de manera más eficaz las ampliaciones y sobreelevaciones de las curvas circulares simples del proyecto. Se comprueba el cálculo previo con ayuda de nuestro software Civil CAD. Se realizarán los siguientes pasos. Paso 1. Seleccionamos nuestro eje de proyecto y nos dirigimos a la pestaña de Civil CAD. Paso 2. Al momento de haber seleccionado la pestaña de Civil CAD, nos va a desplegar un menú en donde seleccionaremos la opción de Módulos. Paso 3. Luego seleccionamos la opción Carreteras SCT. Paso 4. Después de haber seleccionado Carreteras SCT, nos despliega un menú en donde elegimos Curvas. Paso 5. Posteriormente seleccionamos la opción Horizontales. Paso 6. Finalmente seleccionamos la opción Gráfica de sobreelevaciones. Paso 7. El software nos pedirá una escala de impresión, pondremos una escala de 1000 y ubicamos un punto para colocar nuestro perfil de elevaciones. Paso 8. Se muestra ya realizado nuestra gráfica de sobreelevaciones para cada una de las curvas dentro del proyecto del camino, Tulapillas, San Andresito, con cadenamiento, 0 más 3 ceros, al 3 más 60. Una vez realizados todos los cálculos de ampliaciones y elevaciones de cada curva del proyecto, simple o espiral, los resultados son vaciados en la tabla Geometría de seccionamiento.
Se muestra el llenado del formato de la geometría del seccionamiento del camino. Nuestro formato se compone de 10 columnas, las cuales serán llenadas de acuerdo con el proyecto. En la primera columna, estación, se escriben las estaciones de proyecto. En la segunda columna, velocidad de proyecto, hacemos el llenado de esta, con datos obtenidos previamente. En la tercera columna, sobre elevaciones, hacemos el llenado de nuestras sobreelevaciones, tanto del lado derecho e izquierdo. Columna 4. Se pondrán todos los datos correspondientes en la columna 5, talud. Este llenado se hará con el talud que más nos convenga, y sabremos si vamos en terrapleno corte. Esto únicamente se podrá ver si ya contamos con nuestras secciones de construcción. Columna 6, sobre ancho, el cual se llenará con la fórmula SA es igual a E, dividido entre 1 sobre T, más menos, SC. Donde E será igual al espesor de la estructura del pavimento. Este valor se considerará de acuerdo con cálculos previos. 1 sobre T será igual al valor del talud, del cual estamos diseñando, ya sea del lado derecho o lado izquierdo, y cada uno se deberá colocar en el lado correspondiente. SC será igual a la sobreelevación de la curva, porque no sabemos si es negativa o positiva. En caso de que sea positiva, pondremos el valor positivo, y en el caso contrario en que sea negativa, ocuparemos signo negativo. Procedemos a realizar nuestro cálculo correspondiente para obtener nuestros valores del sobreancho. En la columna 7, ancho normal, dependerá del tipo de camino que se presente en proyecto. En la columna 8, ancho con ampliación, se realizará una suma entre el valor de la columna 4, ampliación, y la columna 7, ancho normal. En la columna 9, ancho total, se procede a realizar nuevamente una suma entre la columna 7, ancho normal, columna 4, ampliación y columna 6, sobreancho. En la columna 10, observaciones, se redactarán algunas aclaraciones, en caso de que existan ajustes. Un ejemplo de ello podría presentarse al momento de realizar los cálculos con ayuda de una hoja de Excel. Los datos se vincularán por celdas, para que la hoja lo trabaje automáticamente.